Hola amigos, hoy quería hablarles del desierto de Sahara y de otros lugares que hoy en día son muy áridos, pero no siempre lo fueron. Antes que nada, mandarle un saludo muy grande a Mario André Barrios y a Julie González de Guatemala, y también dedicarle este video a Javier González, que me pidió que me refiriera al tema. Lo que ahora es el desierto cálido más grande del mundo fue hace millones de años una antigua vía marítima que cruzaba el noroeste de África. En ese hábitat acuático, que supone un gran contraste con el árido paisaje actual, vivieron grandes depredadores, algunos de los cuales están extintos. Entre 50 y 100 millones de años atrás, la región del Sahara estaba bajo el agua, como ha atestiguado un amplio registro de rocas y fósiles encontrados en África Occidental. Son restos de un largo periodo que se extiende desde el Cretácico al Paleógeno, en una época donde hubo una gran extinción. En ese momento, la zona noroeste del continente africano estaba dividida en dos por un cuerpo de agua salada poco profunda que se expandió por la corteza continental en un momento en que subió el nivel del mar globalmente. Fósiles encontrados indican que este mar contenía algunas de las serpientes y bagres marinos, peces del orden de los siluriformes más grandes que hayan vivido, animales extintos que eran gigantes en comparación con sus parientes modernos, peces que trituraban moluscos, invertebrados tropicales, cocodrilos de hocico largo, mamíferos tempranos que se movían entre los bosques de manglares. Este gigantismo podría estar provocado, según defienden los científicos, porque la vía marítima del Sahara cambiaba de tamaño y geografía con frecuencia, lo que habría favorecido la aparición de islas de agua que estimulaban a que las especies aumentaran su tamaño. En el Cretácico tardío, el 40% de las tierras actuales estaban bajo el agua y el nivel del mar era 300 metros más alto que el actual, superando las predicciones que apuntan a que, como consecuencia del calentamiento global, el mar subirá 2 metros hacia finales del siglo XXI. Pero si nos acercamos más en el tiempo, lo que hoy es el árido caliente e inhóspito desierto de Sahara fue una región de sabanas y praderas frondosas, con algunos bosques. Fue el hogar de cazadores y recolectores que vivían de una variedad de animales y plantas, sostenidos por lagos permanentes y grandes cantidades de lluvias. Esto ocurrió entre 5.000 a 10.000 años atrás, un periodo conocido como el Sahara Verde o Sahara Húmedo. Es complejo imaginar que el mayor desierto cálido del mundo, que tiene una precipitación anual de apenas 35 a 100 milímetros, hace miles de años recibía lluvias hasta 20 veces más intensas. La precipitación anual del Sahara Occidental pudo haber llegado a 2.000 milímetros, con una vegetación parecida a la actual parte sur de Senegal. Senegal, que está al occidente de África, forma parte del Sahel, un cinturón ecoclimático y biogeográfico de transición entre el actual desierto de Sahara en el norte y la sabana de Sudán en el sur, que atraviesa el continente de costa a costa. Se presume que los animales que hoy en día pastan en el Sahel hubieran podido vivir hasta en los extremos norte del Sahara Occidental, como los ñus y las gacelas. La parte oriental pudo haber sido un poco más seca, pero con abundantes pastizales. Algunos investigadores plantean incluso una vegetación mucho más frondosa, con árboles y lagos, donde rondaban grandes animales. La evidencia fósil y de polen es bastante clara. El Sahara tuvo cuerpos permanentes de agua, sabanas, praderas y hasta algunos bosques. Se han encontrado fósiles de grandes animales que hoy ya no se pueden ver con vida en el Sahara, como cocodrilos, elefantes e hipopótamos. Asentamientos humanos antiguos también dejaron evidencia de una amplia fauna. Hay arte rupestre que representa jirafas en medio del Sahara. Ahí también encontramos anzuelos antiguos, sugiriendo un estilo de vida profundamente diferente de cómo se viviría actualmente en esa parte del desierto. Entre los pocos y muy aislados cuerpos de agua que todavía existen, se encuentran peces de la misma especie
estrechamente relacionados, pero sin una forma moderna de contacto. Esto sugiere que en el pasado hubo vías acuáticas que los comunicaban. Aunque es muy difícil determinar qué tan extensa fue esta vegetación, un paleoclimatólogo estimó que este panorama se extendía muy al norte del Sahara, en lo que hoy es Libia Central, Argelia Central y Egipto Central. Este clima favorable para una fértil flora, fauna y prosperidad humana fue consecuencia de la salida del periodo glaciar. En los últimos 9.000 años comenzó a haber más calor. Cuando el Sahara se calentó, las lluvias monzones se volvieron más fuertes, lo que condujo a una mayor vegetación, que a su vez redujo las emisiones de polvo y disminuyó la reflexión de la luz, promoviendo más precipitaciones. Por otro lado, si vamos a Australia, esta ha sido una tierra relativamente seca durante los últimos 100.000 años más o menos, pero hace unos pocos millones de años era muy exuberante y verde, cubierto de selvas tropicales y animales enormes, lo que llamamos megafauna. Las selvas tropicales australianas de hoy en día son parientes lejanos de estos bosques antiguos, empujados a las fronteras exteriores del continente por desiertos como el Gran Desierto de Victoria, ahora una de las áreas menos pobladas por humanos en todo el planeta. Pueblos aborígenes habitaron esta región, donde las dunas azotadas por el viento y las praderas de arena eran su hogar antes de que los occidentales navegaran y conquistaran el continente. Entre los años 50 y 60, el gobierno australiano desalojó a muchos de los aborígenes restantes y usó el área para probar armas nucleares. El desierto de Gobi se encuentra entre China y Mongolia. Es un paisaje diverso, aunque generalmente seco, con altiplanicies colindantes con estepas cubiertas de hierba, al menos en la temporada de lluvias, porque cuando no llueve son dunas con arena. Se estima que el Gobi se come cientos de kilómetros cuadrados de pastizales todos los años, gracias al pastoreo excesivo, la deforestación y el cambio climático. Hoy en día el Gobi es un desierto frío, donde las temperaturas invernales generalmente son inferiores a 0 grados. El aire completamente seco significa que la nieve es rara, aunque las heladas son un compañero constante en invierno. Decenas de miles de años atrás, el desierto de Kalahari en África estaba cubierto por un enorme cuerpo de agua dulce. Hace aproximadamente 10.000 años, la mayor parte de este lago se había secado. Técnicamente el Kalahari es un semidesierto porque las lluvias estacionales lo empapan regularmente, despertando pastos inactivos y otras plantas. Aún así, en la época seca es comparable con otros desiertos extremos. Incluso su nombre, Kalahari, significa el lugar sin agua. El desierto de Arabia, que cubre toda Arabia Saudita y parte de Egipto, se extiende por miles de kilómetros y alberga uno de los cuerpos continuos de arena más grandes del mundo. Es uno de los lugares con menor diversidad biológica en el planeta debido a su clima severo y los daños causados por la actividad humana, como caza, contaminación industrial, acción militar y otros. Pero solamente hace unas pocas decenas de miles de años, el desierto de Arabia, especialmente una parte de él que se llama Rub al-Khali, albergaba una gran cantidad de lagos poco profundos con una comunidad diversa de animales, entre ellos hipopótamos y búfalos de agua. A veces es fácil olvidar que la Antártida es un desierto, pero es un desierto frío y terrible que está cubierto de oscuridad durante la mitad del año. Este lugar incluso una vez fue una tierra verde y biológicamente densa. En 1986, los investigadores comenzaron a encontrar evidencias de un bosque lluvioso templado que se remontaba por lo menos a 3 millones de años atrás. Si retrocedemos un poco más al ritmo de la deriva continental, encontraríamos una Antártida que disfrutaba de los beneficios de una ubicación más al norte y que no tenía hielos permanentes. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy, los espero otro día. Un gran abrazo y nos volvemos a encontrar muy pronto.